Buenos días. ¿Por qué la volatilidad o el VIX no sube y no está en máximos? La gran pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la estructura del mercado? ¿Por qué no sube la volatilidad? ¿Por qué no han funcionado las estrategias de cobertura? Las estrategias donde la gente compraba puts con el fin de proteger su cartera. Solo han funcionado a medias. Vamos a verlo en el vídeo de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo veo interesante. Pero antes, comentaros de que en nuestra academia Spread Greg ya tenéis disponible para preinscripción el curso de gestión de cartera. Algo diferente a lo que nosotros hacemos, algo que a nosotros también nos interesa y queremos aprender de ello. Y para este fin, qué mejor de contar con uno de los profesionales más importantes dentro del sector de, de la gestión de fondos o de conocimientos de carteras de fondos. Fernando Luque, un profesional de Morningstar, que está con nosotros y lo tenéis en la academia, ¿vale? Seguimos. No sube la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? ¿No? Básicamente. ¿Cómo podríamos denominar qué hace la volatilidad? La volatilidad ya sabéis que lo suele medir o se utiliza el índice VIX para medir esa volatilidad, y también el índice VIX se llama el índice del miedo, ¿no? Porque básicamente lo que nos indica es qué ganas tiene el mercado. Voy a intentar simplificarlo, ¿vale? ¿Qué ganas tiene el mercado de comprar opciones fuera de dinero, ¿vale? Uh, ¿Y a cuánto los pagan? ¿Por qué? Porque cuando hay miedo en el mercado, ¿vale? Cuando hay miedo en el mercado, entonces la gente compra protección. ¿Cómo que compra? Se van a comprar puts y pagan por ellos lo que sea. Entonces, al pagar por ellos esa palabra lo que sea, es decir, estoy pagando por encima de lo normal, es cuando tú pagas por la put, ¿vale? La volatilidad de esa put sube. Entonces, todos estos índices de volatilidad reflejan ese miedo o reflejan esa necesidad de pagar por encima por una put. No vamos a entrar en el detalle cómo está calculado el VIX. A mí cada vez me gusta menos el VIX porque no refleja realmente el mercado, y por ello aquí en las publicaciones que suelo tener estoy utilizando los nuevos indicadores, que es el nuevos, llevan bastante tiempo en el mercado, el VOLI, el SQ, el SDEX y el TDEX, ¿vale? Uh, Estos son, pues, indicadores más fiables o mejor hechos que el VIX, porque el VIX tiene muchos errores. El VIX está calculado mal, el VIX está manipulado. Tengo un par de presentaciones preparadas que dentro de poco saldrán al mercado. Pero vamos a ver con el miedo y qué ha pasado. Como se puede observar en la gráfica, cuanto más nos vamos en el tiempo, vemos que en grandes bajadas o en grandes retrocesos de mercado, ¿vale? La volatilidad sube, ¿vale? La volatilidad sube. Final 2017 verano, eso es el COVID, 2018 diciembre, recordar la gran bajada esa de diciembre. Y mirar, el VIX siempre subía. Pero ¿qué ha pasado con el VIX o con el índice de miedo en las últimas semanas? ¿Por qué no están 40, 50 en 100? ¿Por qué no ha llegado ni siquiera a 50? Hemos hablado mucho con Mariano en el podcast, ¿vale? En No Financieros y en Stonks y Bola, de que es como que están bajando el mercado con escalones. ¿Por qué? Porque en el último tiempo la gente en esta parte del mercado, ¿vale? Esta parte del mercado, todo el mundo ha empezado a cubrirse. Ha comprado puts, ¿vale? Ha comprado put spreads, ¿vale? Ha comprado collares, ¿vale? Que es venta de call más put y menos put, ¿vale? Un strike más cercano y un strike más lejano para financiar. Han comprado calls de VIX, ¿vale? Muchas y otro tipo de estrategias. Inclusive se está hablando mucho de comprar calls de VIX y comprar puts, ¿vale? Es la peor de todas. Con el fin de que el mercado o baja
¿vale? Entonces, con la call de VIX estás ganando, o el mercado, o el mercado se queda igual o sube, y entonces con la put del... perdona, si la volatilidad sube, compras calls de VIX y entonces ganas por esta parte y ganas por las puts también, pero también podrías hacer de que compras una call del VIX y vendes una put del SP. Entonces, son diferentes estrategias de cobertura, no vamos a entrar en ellos. Recordar que tenéis un cursito de cobertura, pero la idea cuál es, que la gente se ha preparado y ha tenido en carteras muchísimas estrategias de cobertura. ¿Qué hacen esas estrategias de cobertura? Estas estrategias de cobertura realmente defienden o reducen el delta de tu cartera en cuando una bajada importante. Entonces, claro, hemos visto que en toda esta bajada, muchísimas subidas, bajadas, subidas, bajadas. Ahora voy a hacer aquí, así, ¿vale? Bajadas en zigzag, con muchos rebotes, típico de mercado bajista, muchísimos rebotes muy fuertes, ¿vale? Y hemos visto que el VIX se ha quedado en un rango. ¿Y por qué se ha quedado en un rango? Porque la gente venía con coberturas. ¿Qué significa y cómo podemos ver, desde mi punto de vista, por supuesto, que la gente venía con coberturas? Si utilizamos un indicador que me dice el T-Risk, ¿no? El T-Dex, ¿vale? ¿Qué podemos observar? Que en toda esta parte alcista, el último tramo alcista del mercado, vemos que el tail dex que nos mide la volatilidad de una put, 3 desviaciones estándar fuera de dinero a 30 días, ¿vale? Esa volatilidad, este tail dex nos indica cuándo es esta volatilidad. Cuando este indicador es más alto, significa que están pagando mucho por protección o por riesgo de cola. Hemos visto que en toda esta parte de arriba, ¿vale? Se pagaba mucho. Es decir, mucha gente tenía compradas puts fuera de dinero, ¿vale? Inclusive estábamos diciendo que la convexidad, es decir, las estrategias de cobertura se están poniendo muy caras. ¿Por qué se están poniendo muy caras? Porque no merecía la pena, porque cuando tú pagas mucho por una put, si pagas una volatilidad muy alta por esa put, el mercado si empieza a bajar, tu múltiplos, de a lo mejor de tener múltiplos de 100 en puts muy fuera de dinero, te pasas a múltiplos de 50. ¿Por qué? Porque lo has comprado caro. Si tú compras en estas zonas, ¿vale? Tú compras puts caras. Si compras puts caras, tu posibilidad de proteger tu cartera se reduce. ¿Por qué? Porque en el momento que el mercado para, la volatilidad baja y se deshacen las posiciones. Entonces, resumiendo, que hemos visto que la gente, y lo vemos tanto en el índice de la volatilidad y lo vemos en el índice TEDx y lo vemos en el índice Skew, que nos indica cómo está la distribución o cuánto están dispuestos a arriesgar los profesionales del mercado, vemos de que el mercado está relativamente bien en cuanto a la volatilidad. Y entonces, ¿qué haces? Si tú estás comprado de puts, ¿vale? Vamos a simplificarlo, ¿vale? Si tú estás comprado de put, cuando el mercado baja, tu put sube, ¿no? La volatilidad también sube. Entonces, ¿qué ha hecho la gente en todas estas primeras bajadas? Ha ido deshaciendo sus puts. ¿Por qué? Porque la primera que hemos bajado, hemos recuperado enseguida rápido. La segunda que hemos bajado, mirar hasta dónde hemos recuperado. Entonces, la gente se ha dado cuenta de que todas estas puts que compraban, y más a 30 días, le protegía la cartera, luego subía y los puts morían. La mayoría de estrategias de cobertura de carteras, tanto de riesgo de cola como las puts compradas, las puts pred a lo mejor han funcionado, como los ratios, ¿vale? Donde tú compras una put fuera de dinero y vendes, compras dos puts fuera de dinero y vendes una put más cercana. Esta put es para financiar esas dos puts de fuera. Los típicos ratios, nosotros hemos tenido ratios, no han funcionado. Los puts comprados, tengo un amigo que se ha gastado una pasta en puts, no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado?
por la nueva estructura de la volatilidad. Porque no ha subido la volatilidad. ¿Por qué no ha subido la volatilidad? Porque todo el mundo está esperando que el mercado baje. ¿Y qué pasa cuando el mercado baja? Lo que hemos estado... Tú tienes put, ¿vale? El mercado baja, sube tu put. Entonces tú dices, vendo mi put. Vendo la put que tengo comprada. ¿Qué haces vendiendo una put? Vendes volatilidad. Haces lo mismo que hace un market maker. Si tú estás comprado de puts, el market maker está vendido de puts, eso significa que cuando tú cierras tu put, el market maker también cierra su posición y se queda el mercado más neutro. Al quedarse el mercado más neutro, la propia salida de los hedge funds que tenían puts o de los operadores que tenían puts en cartera están ralentizando la subida de la volatilidad. ¿Por qué? Porque venden volatilidad. Al vender volatilidad, estás reduciendo la volatilidad del mercado. ¿Por qué? Porque los riesgos estos de que el mercado se vaya desaparecen. ¿Por qué? Porque deshaciendo tu misma posición. Todo el mundo esperaba que esa zona de 4.800 del SP o desde 4.500 hasta 4.800 decían, eso es imposible, eso es imposible, eso es imposible. Nosotros lo decíamos. Pero el mercado es muy cabrón. ¿Y qué hace? Mata a todos. A los largos, que no han cubierto, ¿vale? Hoy llevan una pérdida de un 20% más o menos. A los que tenían puts compradas, la mayoría, porque no ha subido la volatilidad, fuera. A los largos de volatilidad que se llaman, ¿vale? Que hay fondos especializados en estar largos de volatilidad, ¿vale? A los fondos que están largos de volatilidad los han matado. ¿Por qué? Porque el VIX no ha subido y los puts del SP no les han dado dinero. Esos también están fuera. Muchos fondos que conocemos que hacen long short de volatilidad también los han matado. Y los han matado esos escalones. Esos escalones. Os recuerdo la bajada del 4,5% de la semana pasada, ¿vale? De 4,5% de la semana pasada con un VIX por debajo de 30 es un evento singular. Nunca jamás ha pasado en la historia. ¿Por qué? Porque están proporcionalmente invertidos y si el mercado baja, el VIX tenía que haber subido. Esta bajada del SP nos tenía que haber devuelto un VIX 40, un VIX 50. ¿Cómo está el VIX? Plano. ¿Todo eso por qué es? Por estos señores que os hemos comentado, ¿vale? De las coberturas y también por los fondos de volatilidad. Desde el año 2008, el incremento de los participantes de volatilidad en el mercado, de gente que vende volatilidad, ha crecido un montón. ¿Por qué? Porque los rendimientos de muchos fondos de volatilidad, ¿vale? Hasta el COVID, ¿vale? Eso también hay que decirlo, hasta el COVID devolvían un 7-8%. ¿Por qué voy a comprar yo un VIX? ¿O por qué voy a comprar yo acciones si vendiendo solo volatilidad gano lo mismo a largo plazo que las acciones? Eso era el deal antes del COVID, ¿vale? En el COVID muchos de estos fondos han desaparecido, muchos fondos han perdido billones de dólares, los cortos de volatilidad, pero vuelven a estar. ¿Por qué? Porque la volatilidad es lateral y vuelven a empezar a vender volatilidad. Vendiendo volatilidad volvemos otra vez al mismo negocio. Vamos al negocio de que, señores, si alguien le ayuda al market maker a crear mercado, nutre el mercado de liquidez y al haber liquidez en el mercado, los gaps estos de subidas y de subidas de volatilidad y bajada de mercado se reducen. ¿Qué más teníamos que tener en cuenta? El volumen, ¿vale? El volumen de las opciones está creciendo muchísimo. Hemos visto un incremento de put las semanas anteriores y hay un montón de incremento de opciones a muy corto plazo. ¿Qué significa opciones a muy corto plazo? Antes no existían las opciones semanales. Ahora ya hay opciones para todos los días y vemos que la mayoría del volumen es en opciones de menos de una semana. ¿Qué significa? Que si esta opción muere, el market maker, la cobertura que tiene sobre estas opciones, los deshace.
Eso hace que reduce la volatilidad. Incrementa cuando entra en el mercado, pero como vence en una semana, ese incremento de volatilidad se reduce. Entonces, claro, estas subidas y bajadas de volatilidad locas están haciendo que el mercado y la volatilidad, la estructura de la volatilidad sea totalmente diferente y por eso no sube el VIX. O por ahora no ha subido el VIX. Y aquí viene la parte interesante. ¿Por qué digo que por ahora no ha subido el VIX? Porque la mayoría, los que utilizaban estrategias de cobertura, sus jefes les han mandado a buscar otra faena. ¿Por qué? Porque no han ganado dinero. Las estrategias de cobertura no han ganado dinero. Se está observando que el mercado tiene menos puts, ¿vale? O tiene menos cobertura de lo que tenía anteriormente. Se está observando que los fondos no están cubiertos. ¿Por qué? Porque no se ha ganado. Si el mercado bajó un 20 y además has perdido un 2 o 3%, un 4% en la cobertura, has perdido un 30%. Pues para eso el jefe te dice, déjalo sin cobertura. Grandes market makers como Zenkar Sam o ex market makers, otros traders de volatilidad que estamos siguiendo, están diciendo que el libro se está limpiando. No hay cobertura por abajo. ¿Qué significa todo esto? Que vemos, ayer o el viernes, vimos los primeros indicios, ¿vale? Los primeros indicios de movimiento muy fuerte en los puts. Esta mañana podéis ver en Gran Twitter, que ya sabéis que la información en Twitter siempre está ahí por ahí, el Rush Hedge, ¿vale? Eso que todo el mundo ha intentado cubrir en el último momento y vemos que el volumen del put, eso es volumen, ¿vale? No es el open interest, es el volumen de los puts, ¿ok? Ha tocado el máximo, nunca en la historia se han intercambiado tantos puts, pero vamos a ver los datos por dentro, ¿por qué? Porque la gente habla mucho y sabe poco, básicamente, ¿vale? Aquí claramente Spot Gamma es una página que nosotros seguimos y en el grupo analizamos todos los días las informaciones y los datos que ellos dicen. Nos dicen claramente que el SPY, el volumen de puts ha sido el más grande de la historia. Pero, hold please. El 35% del volumen, del pico ese de volumen que tienes, ya no está en el mercado. ¿Por qué? Porque ya ha expirado. Porque ha sido el volumen, ¿vale? De un día. Y el 70% de las mismas opciones expiran en menos de 7 días. ¿Vale? ¿Recordáis lo que decir que estamos en gamma negativo? Tenéis un montón de vídeos por ahí en el que hablo del gamma y hablo del gamma negativo. Dentro de poco sacaremos unas clases especiales con las que vamos a ver el seguimiento de las opciones, ¿vale? Y más en la semana de vencimiento. Pero entonces, ¿qué vemos claramente? Que si yo tengo gamma negativa, ¿vale? Es decir, gamma dominada por puts. Esa gamma, el market maker, lo cubre la subida de volatilidad y todo eso lo cubre con futuros, ¿vale? En el momento que llegamos al vencimiento, ¿vale? Pongo aquí que se ve bien. Al desaparecer, el gamma sube un montón, el market maker tiene que vender más futuros, ¿vale? Pero luego esos futuros se deshacen. ¿Por qué? Porque las opciones desaparecen y volvemos al mismo. ¿Qué hace estos zigzags del mercado? ¿Vale? Estos zigzags del mercado. Y eso va a ser la tónica del mercado para los próximos años o décadas. ¿Por qué digo década? Y con esto voy a acabar ya. Digo década porque si tenemos aquí el World Quant, otra cuenta que merece la pena seguir. ¿Vale? ¿Dónde lo puso? Lo puse él ayer por la noche y lo guardé. Lo tendré por aquí, creo. Lo tenemos por aquí. Un año que se parece muchísimo a la época actual, inflación y decrecimiento económico, es la época esta de 66 hasta 80, ¿vale? Menos 25 más 32, menos 36 más 67, menos 45 más 76. ¿Veis esto? Con todas las operaciones, con el OPEX que llamamos nosotros, con la Option Expiration, es decir, con los market makers, con el volumen
de opciones, ¿vale? Menos de 7 días, eso va a ser la tónica de los próximos años. Por supuesto, tenemos la Fed, subida de tipos, el dólar que se va, que no sé dónde se va, pero el euro cada día parece que tiene menos valor. Todo tipo de esas estrategias nos encontramos de que están haciendo que la volatilidad del mercado suba, pero de forma controlada. ¿Se puede desmarcar? Sí, están hablando los grandes de volatilidad de que estamos posiblemente ante el Volmagedón, que llaman ellos, debido a que no están ya tan bien nutridas los libros de los market makers. Y también se está hablando de que los grandes que utilizaban put spreads no están en el mercado y los pequeños se han metido con puts a muy corto plazo. Una put comprada a muy corto plazo está obligando al market maker a vender una put, ¿vale? A este tío, y eso le deja el libro abierto por abajo, es decir, él está corto. Entonces tiene que hacer coberturas de tail risk vendiendo un montón de futuros. Entonces esas bajadas drásticas que veis no es porque se va la economía a tomar por saco, porque la economía ya ha muerto, sino es porque la necesidad del market maker de cubrir todas estas posiciones es grande. ¿Qué hace cuando desaparecerá? Para arriba. ¿Qué podemos esperar del VIX? Pues ahora que todo el mundo o la mayoría de la gente ha salido, porque no han subido las calls de VIX, porque los puts no han bajado, ahora podemos ya esperar a ver spikes de VIX mucho más grandes. Pero claro, lo analizaremos esto todas las semanas en nuestro grupo Delta. Si queréis, ahí estamos, mirando cómo está el mercado, mirar el gamma, mirar las opciones, porque nos gusta. Y por supuesto, hablar de vinos y volatilidad. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Y espero que he dicho todo lo que quería. Sí, creo que tengo el resumen bien hecho. Hasta luego.